El tema que vamos a platicar es áreas de atención intrínseca y extrínseca en el aprendizaje. Cómo fomentar la atención. ¿Qué es la motivación? Es elemental conocer esto debido a que la motivación está estrechamente relacionada con la atención. Ejemplo, si nosotros como estudiantes no tenemos un motivo o algo que nos motive, es enormemente probable que no prestemos la atención que se espere que tengamos respecto a las clases. Si no hay un impulso al estudio, no va a existir rendimiento académico. Una definición general de la motivación es que según Perret 2016, la motivación es lo que mueve e impulsa a una persona a lograr un objetivo. Dicho este concepto, tenemos claro que una persona se mantiene motivada siempre y cuando exista alguna razón que lo mueva a conseguir una meta. Otra forma de definir a la motivación es llevándolo de una forma más personal. Es decir, la motivación es una mediación, un punto o lugar intermedio entre la personalidad del individuo y la forma de la realización de sus actividades. Este concepto nos lo dice Zoom 2015. Dicho esto, entonces se entiende a la motivación como la cualidad que posee toda persona para moverse y poder realizar sus objetivos propuestos. Por tanto, ante una situación dada, la motivación determina el nivel, con qué energía y en qué dirección actuamos. De la reflexión hasta ahora realizada, podemos inferir que las personas actúan porque tienen ideas, deseos o metas que las impulsan y que la motivación depende de la voluntad. Sin embargo, con el tiempo, las tendencias de la psicología disminuyeron el rol de la voluntad en la motivación, ya que con frecuencia la gente no hace las cosas porque quiere hacerlas solamente, sino porque tiene que hacerlas. Para sintetizar los tipos de motivaciones es necesario considerar las siguientes dimensiones. Primero, diferenciar entre las internas y las externas. Segundo, diferenciar entre las positivas y las negativas. Al combinar estas dos dimensiones obtenemos los 4 tipos de motivaciones: intrínseca, extrínseca, positiva y negativa. Ahora, para entrar un poco más en marco, ¿a qué se refiere motivación intrínseca? La motivación intrínseca en el estudiante es el acto de realizar actividades que generan satisfacción interna. Se encuentra relacionada con la propia satisfacción que sienten las personas y que se manifiestan a través del interés, la curiosidad y capacidades propias. Esto puede llevar a preguntarnos, ¿por qué algunos alumnos son más exitosos que otros? ¿Existe realmente un alumno bueno y uno malo? Esto dependerá de la variabilidad de factores internos, como lo pueden ser el estrés, actitud, acto de eficacia, autoestima, miedo al fracaso, habilidades de estudio y el desempeño académico. El sistema educativo en la actualidad ha creado seres sociales donde no buscan aprender sino aprobar. Un gran ejemplo de esto sería a la hora de presentar un examen. Típicamente los estudiantes se aprenden el contenido de memoria, pasan el examen, que es su objetivo, y el poco conocimiento adquirido es olvidado de manera casi inmediata. Además, el ser autónomo a la hora de realizar las tareas e investigaciones, confianza en sí mismo que le ayudará a ser una persona más segura y responsable, y la curiosidad y la competitividad. La motivación intrínseca se produce cuando las recompensas que conseguimos son internas y personales. La satisfacción personal, valía, autoestima, es decir, cuando nuestra motivación es provocada por las consecuencias internas de nuestra propia conducta. Un ejemplo de ello es en la motivación intrínseca en el aprendizaje. La motivación intrínseca no se usa tanto en el aula como la motivación extrínseca. Y aunque hayamos visto que muchos niños pierden el interés en la tarea si no consiguen un premio material, hay muchos otros que tienen un gusto por el aprendizaje. Brunner, 1966, indicó 3 formas de motivación intrínseca: de curiosidad, que satisface el deseo de novedad, surge así el interés por los juegos, las actividades constructivas y de exploración;
La otra es de competencia, que esta se refiere a la necesidad de controlar el ambiente. Si eso sucede, aparecerá el interés por el trabajo y el rendimiento. Y la última es de reciprocidad. Alude a la necesidad de comportarse de acuerdo con las demandas de la situación. Todos podemos poner algún ejemplo de motivación intrínseca en nuestras vidas, como lo puede ser participar en un voluntariado, actos altruistas, hacer bien nuestro trabajo, búsqueda de más conocimientos, superación personal en la realización de algún deporte, realización de hobbies, etc. En definitiva, los motivos que llevan a activar un factor conductual son inherentes a la persona. No se necesitan estímulos externos como la motivación extrínseca, pero no son mutuamente excluyentes. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se puede llevar a cabo una actividad por la que se está motivado intrínsecamente, ayudar a los demás, pero también obtener alguna recompensa externa, por ejemplo el dinero. A diferencia de lo que se logra con la motivación extrínseca, que son las recompensas externas, con la motivación intrínseca logramos vivencias, sentimientos de eficacia y de dominio de la tarea. Estos suelen aparecer tres sentimientos involucrados: la autodeterminación y autonomía, ser los directores de nuestra propia vida; la competencia, las relaciones y la satisfacción, hacer algo propio y familiar. En la competencia nos referimos a controlar lo que hacemos, experimentar el dominio de nuestras habilidades. Con las relaciones es interactuar, estar conectados y preocuparnos por los demás. Y la satisfacción para hacer algo propio y familiar. Siguiendo con los tipos de motivación, tenemos a la motivación extrínseca. Hasta ahora solo hemos estado hablando de la motivación intrínseca. Bueno, ¿qué nos lleva a poner el despertador cada día? ¿Por qué vamos a la escuela o al trabajo? ¿Por qué hacemos las cosas que nos gusta hacer? Bueno, en la motivación extrínseca aparece cuando recibimos recompensas externas, como podría ser dinero, reconocimiento, un ascenso, el trabajo deseado, etc. Es decir, cuando nuestra motivación es provocada por las consecuencias que provocan en otros nuestras conductas. Un ejemplo de motivación extrínseca en el aprendizaje sería: la motivación extrínseca suele utilizarse frecuentemente en el aula, donde los educadores se basan en el refuerzo, que son premios, y el castigo para motivar a los alumnos en la clase. La desventaja de la motivación extrínseca en el aprendizaje es que los alumnos únicamente hacen un esfuerzo con el objetivo de conseguir los incentivos, que sería el premio. Y si sienten que no van a recibir ningún premio, pierden el interés por completar sus tareas. Resumiendo, la motivación extrínseca es aquella que proviene del medio externo y funciona como un motor para poder realizar algo. Las recompensas son el resultado de este tipo de motivación. Un estudiante motivado es aquel que refleja su comportamiento una actitud positiva. Esta disposición depende de varios factores externos, como lo pueden ser el ambiente del aula, los amigos, profesores, influencia cultural y el factor socioeconómico. Muchas veces estos elementos hacen entrar en crisis a los estudiantes, y esto se ve reflejado claramente en sus calificaciones y en su actitud frente al entorno educativo. La inteligencia emocional es fundamental en este punto, pues enseña cómo manejar una situación que trunca la necesidad del aprendizaje. Una crisis puede llegar a ser muchas veces una oportunidad si se es manejada intelectual y psicológicamente de la mejor manera. Con esto se quiere decir que aprender nace como una necesidad propia y se convierte en un desafío a la hora de fracasar. No obstante, el éxito interpersonal se radica en la medida en la que se sobrelleve la situación para alcanzar frutos y resultados positivos. Y dicho éxito depende en cómo influyen los factores externos en cada individuo. Un alumno que persevera alcanza lo que quiere. Ahora, el objetivo es fomentar la atención,
Para ello es importante que hablemos de los aspectos internos que pueden afectar a la atención de los estudiantes, siendo el primero el estrés, el segundo sería la actitud, el tercero la autoeficacia, el cuarto el autoestima, el quinto sería el miedo al fracaso, la 6 sería habilidades de estudio y la 7 desempeño académico. Las personas que han sufrido de estrés en algún momento debido a un periodo largo de estudio, lo cual no le permite a realizar sus actividades, según Clara 2015 menciona que el estrés es el malestar que el estudiante presenta debido a los factores físicos, emocionales o ambientales en la competencia individual para afrontar el contexto escolar. Estos aspectos inciden en el estudiante para que enfrenten varias exigencias en el ciclo académico. La acumulación de tareas, sobrecarga académica, numerosas evaluaciones, estos son los posibles causantes del estrés crónico. En el peor de los casos, el estudiante abandona su carrera universitaria. El estrés escolar puede ser entendido como la respuesta del organismo a los estresores que se dan dentro del espacio educativo y que afectan directamente en el rendimiento de los alumnos. Si un estudiante evalúa que los requerimientos o exigencias que se le plantean en una situación escolar determinada exceden sus competencias, se va a sentir estresado. Algunos factores que se deben considerar como precursores de estrés escolar son el exceso de las responsabilidades, la alta carga de trabajo o tareas dentro y fuera del establecimiento educacional, las evaluaciones de los profesores, la competitividad, el temor al fracaso o en alcanzar las metas autoimpuestas o estipuladas desde fuera, la presión de los padres, aceptación del grupo de pares, la rivalidad entre compañeros, cambios entre los hábitos alimentarios y horarios de sueño y el cansancio cognitivo. Las emociones relacionadas con el estrés y que pueden ser observadas fácilmente por profesores o quienes rodean a los estudiantes son las reacciones displacenteras que están estrechamente relacionadas con las quejas somáticas que los alumnos son capaces de verbalizar. Entre estas se puede mencionar la rabia, ansiedad, frustración, el insomnio, el cansancio y diversos dolores. A nivel cognitivo y conductual aparecen dificultades en la memoria a corto y largo plazo, disminución de la capacidad de planificar y organizar tiempos y materiales, y falta de atención y concentración, dificultades para mantenerse en su puesto, etc. Como segundo factor tenemos a la actitud. Es un constructo interno de la persona. No se manifiesta objetivamente. Es una relación entre los factores del ambiente y cómo las personas reaccionan ante estos cambios, dependiendo de las circunstancias en las que se producen. Para valorar las actitudes se debe tener en cuenta dos ejes principales: la valencia o dirección, considerando el carácter positivo o negativo, y la intensidad, que es la gradación de esa valencia. Se manifiesta que las conductas donde se mostrará el grado de conformidad o inconformidad ante determinadas situaciones, la actitud apunta siempre hacia algo. Cualquier objetivo que pueda instruir en nuestro pensamiento tiene la capacidad de convertirse en un objetivo de actitud y sirve para mediar las respuestas con el medio ambiente en el que se relaciona, y al ser una variable latente es susceptible de cambios. Es importante frente al estudio, algunas asignaturas pueden parecer difíciles y tediosas. Estas se deben afrontar con valor y esfuerzo, manteniendo una conducta positiva, y con la planificación de una buena técnica de estudio se lograrán los resultados esperados. El estudiante está consciente de sus faltas y de los errores cometidos en el pasado, pero esto no puede cambiar sus propósitos frente a las metas que se propuso. Luego tenemos al factor que es la autoeficacia. La autoeficacia hace referencia a la regulación de la motivación y la acción humana, que implica tres tipos de expectativas: las expectativas de situación-resultado, las expectativas de acción-resultado y la autoeficacia percibida.
La autoeficacia juega un rol importante no solamente en la manera de sentirte respecto a un objetivo o tarea, sino que será determinante para conseguir o no las metas. De igual manera, afecta directamente nuestras elecciones de actividades, ya que las personas tienden a elegir aquellas actividades en las cuales se consideran más hábiles y tienden a rechazar aquellas en las cuales se consideran incapaces. Los pensamientos que se tiene una persona sobre su capacidad y autorregulación son decisivos para lograr la autoeficacia. Las personas están más motivadas si hay la convicción de que tienen habilidades que les permitan regular sus acciones. Como cuarto factor tenemos el autoestima. Para Paladino, 1998, lo define como: la autoestima es consciente e inconsciente. Es una evaluación constante de uno mismo, una creencia de lo que usted puede hacer y de lo que no. Asimismo, este término es definido como un sentimiento de lo que es tener confianza en sí mismo, de poder analizar y pensar, y es la capacidad que se tiene para poder lograr los objetivos propuestos, para así poder vencer todo tipo de obstáculos que se pueda presentar en la vida. La importancia de la autoestima radica en que se motiva a seguir adelante, a cumplir objetivos y a ser capaz de afrontar todo tipo de dificultad. El confiar y creer en sí mismo permite que las demás personas lo hagan, por eso es importante valorarse. La consecuencia de tener un grado de autoestima alto permite desarrollarse en la vida, tener un progreso personal, tener éxito en el ámbito académico, ya que permite visualizar el mundo de diferente forma. Luego tenemos nuestro quinto factor, que es el miedo al fracaso. Las causas del fracaso estudiantil deben buscarse más allá del estudiante. No es este el único responsable de su fracaso, lo es también la institución educativa. Seguidamente, ha de considerarse la importancia del diagnóstico en educación como un mecanismo de evaluación que permite identificar el estado real en el que se encuentra el estudiante, conocer sus competencias, deficiencias y carencias, tanto de conocimientos como aptitudes. Igualmente, ha de tenerse en cuenta que el diagnóstico permite, de una parte, la prevención del fracaso y de otra, el tratamiento para combatir el fracaso. Esto supone que un enfoque preventivo desde las aulas de clase debe, de un lado, identificar a los estudiantes en riesgo de fracaso escolar y de otro, identificar las situaciones que conducen a que se presente o incremente este riesgo. Esto quiere decir que disminuir las tasas de deserción académica, así como aumentar el nivel de aprovechamiento en los estudios, es posible si se hace un diagnóstico e intervención educativa desde un enfoque de la prevención. Una de las variables socioculturales es, por ejemplo, que el nivel educativo de los padres influye en el rendimiento académico de los hijos. Entonces, se puede mencionar que el fracaso es común. No está mal tener miedo. El error está cuando el individuo convierte este miedo en un freno que le impide avanzar, por lo que se le considera importante tener una actitud positiva ante este hecho. Es decir, encontrar una motivación de superación y ser conscientes que el fracaso puede llegar en algún momento de nuestras vidas, pero si tenemos las ganas de avanzar, se conseguirán todas las metas planeadas. El sexto factor son habilidades de estudio. En el ámbito educativo, el saber estudiar y aplicar una metodología de estudio es una constante preocupación. Los estudiantes tienen la idea de que estudiar es igual a leer, repetir y memorizar. El docente debe motivar la enseñanza de estrategias para potencializar, controlar y regular sus procesos mentales de aprendizaje, lo cual permitirá mejorar su rendimiento y su capacidad de aprender de forma autónoma para lograr el éxito académico. Para ello es necesaria la constancia y la perseverancia. Las habilidades de estudio permiten hacer un trabajo de la manera más rápida y eficaz. Así, el estudio es entendido como una actividad personal y consciente en donde se desarrollan estrategias y se aplican técnicas para construir el conocimiento.
Los hábitos y habilidades de estudio influyen significativamente en el rendimiento académico de los estudiantes, y esto es evidente en todos los niveles educativos, pero adquiere aún más relevancia en el nivel superior, debido a que puede llegar a ser determinante para lograr la culminación de una carrera profesional. Los hábitos de estudio son personales y se relacionan con los procesos cognitivos complejos de autorregulación de la conducta. Y el último factor sería el desempeño académico. Esta es una causa frecuente para que el estudiante no se mantenga motivado, porque muchas de las veces se dejan llevar por los prejuicios de la sociedad. Se piensa que el desempeño del estudiante está basado en las calificaciones obtenidas, cuyos resultados sean positivos. Para algunos estudiantes, una baja calificación bajaría su motivación hacia el estudio, y para otros no. Mejor los motivaría a esforzarse para la siguiente calificación sea mejor. Una calificación referente a una evaluación o trabajo no define la calidad del estudiante. A continuación explicaré cada factor extrínseco que puede llegar a afectar a la atención del estudiante. El primer factor siendo los profesores, otro familia, amigos, ambiente en el aula, las recompensas y los castigos, diferencias sociales y el factor socioeconómico. Iniciando con los profesores, son los profesionales encargados de enseñar. Los estudiantes pasan gran parte de su vida en las aulas conviviendo con los maestros. Por ello, las instituciones educativas deben contar con personas capacitadas y capaces de cumplir a cabalidad su función educadora. La forma de adquirir, procesar y guardar la información dentro del sistema cognitivo debe concebirse como una fuente de motivación para los alumnos. Es decir, los docentes deben dotarse de habilidades para que los alumnos logren captar y aprender. Esto es para generar interés por el tema de la clase, incentivar la participación no solo individual sino grupal, donde se puedan exponer libremente los diferentes puntos de vista, incentivar el compañerismo en el ambiente laboral, felicitar independientemente de la calificación obtenida, si se está consciente de la dedicación del empeño del estudiante, desarrollar habilidades para comprender las necesidades y problemas de los estudiantes en el aprendizaje. Es fundamental que los profesores trabajen de manera activa en la actualización de los conocimientos que imparten, así como también fomentar a los alumnos la importancia que tienen las actividades académicas no solo para lograr buenas calificaciones, sino también para aprender. La familia. La familia es un pilar fundamental en la motivación del alumnado. Un alumno motivado aprende. Las relaciones con la familia es un medio por el cual se crean responsabilidades y principios éticos. También se puede decir que un estudiante, para estar motivado, tiene una razón o factor que impulsa a querer estudiar. Lograr que sus padres se sientan orgullosos es una razón para ello. Por tanto, es importante que los padres se vean involucrados en este proceso. No obstante, las precarias técnicas que muchos padres usan marcan de manera negativa al alumno. Acciones que parecen inofensivas, como la comparación entre hermanos, es un ejemplo de ello. Mantener una mente positiva, ganar respeto, sonreír y agradecer a la vida son motivos suficientes para superarse y para luchar por lo que se quiere. Y qué mejor lográndolo con el apoyo de la familia. Otro factor serían los amigos, que estos son una base fundamental en el desarrollo interpersonal y intrapersonal. Cada estudiante es un mundo diferente, está en una constante curva de aprendizaje. Cada uno a su ritmo avanza a su propia manera. La educación debe ser personalizada para cada alumno para que uno se sienta capaz de aprender. Otro factor es el ambiente en el aula. El ambiente en el aula explica la relación del entorno escolar con el alumno para su desarrollo cognitivo. El ambiente del aula es un factor extrínseco esencial para la motivación académica, pues es el principalmente aquí donde se va a desencadenar la construcción de la mayoría de los conocimientos. El quinto factor serían las recompensas y los castigos. Hablando en general, cabe afirmar que las recompensas favorecen el aprendizaje,
porque como se verá a continuación, existen muchos factores que es preciso tener en cuenta para que la aplicación de una recompensa vaya efectivamente seguida de una mejora real del aprendizaje. Bueno, las recompensas deben diferirse lo menos posible a partir del momento que se han merecido, mientras más próximas a su merecimiento, tanto mayor es su efecto, es decir, tanto más motivan al sujeto y le animan a superarse en su trabajo. Los efectos del castigo son por lo general menos duraderos que los de las recompensas, quizá porque los repercursores emotivos del castigo interfieren con los procesos intelectuales propios del aprendizaje. Los efectos secundarios del castigo pueden traducirse en una actitud negativa hacia el maestro y la escuela, mientras que las recompensas tienden a colorear el ambiente pedagógico con una tonalidad emotiva, positiva y atrayente. El sexto factor son las diferencias sociales. Existen varias culturas, tradiciones, clases sociales que intermedian mucho en la educación, teniendo como efecto la desigualdad y poca preocupación por la integración de los estudiantes. En nuestra sociedad se presentan diferentes tipos de hogares, algunos tienen un nivel social adecuado, lo cual es un factor importante para el éxito del estudiante. Por el contrario, otros hogares no cuentan con los mismos niveles. El último factor vendría siendo el factor socioeconómico. Para el bienestar estudiantil se debe garantizar una educación gratuita para que el estudiante se mantenga motivado en enriquecer su conocimiento, ya que algunos no cuentan con los ingresos necesarios para abastecer las necesidades básicas de su carrera. Por el contrario, muchos de los estudiantes de bajos recursos tienen como motivación enriquecerse de conocimiento y de esta forma ayudar a sus familiares o a la comunidad, siendo ejemplo para muchos de ellos. Estas instituciones tienen un rango económico, tecnología siendo este uno de los factores para que los estudiantes tengan un aprendizaje significativo. Viendo todos estos factores, tanto internos como externos, ya podemos decir y conocer de una manera más eficaz el cómo nosotros podemos fomentar la atención en los estudiantes. Entonces, ¿cómo se fomenta la atención? Bueno, uno de los objetivos fundamentales para pasar de lo extrínseco a lo intrínseco es centrarnos en satisfacer nuestras necesidades de autonomía y autodeterminación. En el ámbito escolar, pese a tener en términos de tengo que, debería ser, nos lleva a sentirnos agobiados, presionados y a sentir que estamos llenos de tareas obligatorias impuestas. Es positivo intentar dejar de lado los tengo y debo y empezar a pensar en el quiero. Cuando pensamos en lo que queremos hacer, estamos satisfaciendo nuestras necesidades de autonomía y autodeterminación. Preguntarnos, ¿quiero sentir que he contribuido en algo positivo? ¿Quiero sentir que he ayudado a otra persona? ¿Quiero sentirme satisfecho por el esfuerzo que he realizado? ¿Quiero aprender cosas nuevas? Obviamente, no en todas las situaciones vamos a poder aplicar este cambio de perspectiva, pero sí puede ser útil reflexionar sobre él, porque hacemos las cosas y cómo podemos cambiar aquellas que nos hacen sentir bien y son modificables. Luego, aquí están acciones que podemos realizar para fomentar la atención. Primero son realizar cambios de la voz, cambiar la metodología de la enseñanza, fomentar la participación de los alumnos y utilizar recursos visuales. Recordemos que la atención no solo va desde el área externa, sino también el área interna. Ejemplo, no serviría de nada si un profesor me explica de manera amena un tema si yo no tengo la disposición de aprenderlo. Dado este ejemplo, tenemos que, si bien es fundamental la motivación extrínseca, que es aquella que proviene del medio externo y funciona como un motor para poder realizar algo, recordemos que la motivación intrínseca en el estudiante es el acto de realizar actividades que nos generan una satisfacción interna. Se encuentra relacionada con la propia satisfacción que se sienten las personas y que se manifiestan a través de lo que es el interés, la curiosidad y las capacidades propias.
Como se puede observar, ambas áreas son esenciales para fomentar la atención. No puede estar la una sin la otra para promoverla. Para ello es significativo trabajar en nosotros primero, lo que queramos, tener la intención de aprender y de ahí el área externa va a tomar parte de nuestro aprendizaje. ¿Cómo? Pues teniendo en cuenta encubierta los factores tanto intrínsecos y extrínsecos. Ya contaríamos tanto como la disposición como los materiales para así nosotros poder tener un aprendizaje significativo. Hay que tomar en cuenta que no todos son iguales, cada quien tiene su forma de pensar y de interactuar ante la vida.